Ahí está. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4 y 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Reitero de vuelta el pasaje. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar viene de milicia, de militar, de militante. ¿Ustedes entienden lo que es un militante? Un militante político, un militante que militó en la juventud, no sé, de algún partido en particular, por no nombrar alguno. Un militante, en algunos casos el militante era un revolucionario en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido. Un revolucionario, alguien que milita en el reino, es alguien que está involucrado, alguien que es un revolucionario con la vida de Cristo y la palabra de Dios, llevando a Cristo en cada lugar donde se mueve. Todo es afectado cuando hay alguien que milita. Y la palabra de Dios, lo vamos a leer, Pablo le dice a Timoteo: todo aquel que milita no se enrieda en los negocios de la vida. Un militante tiene que estar desenredado. Para un militante lo más importante es la causa. Y para un militante del reino lo más importante es Cristo y el reino de los cielos. Y cómo presentarse delante de Dios para que ese militante sea un canal para que el reino avance y para que el reino de los cielos se establezca en cada persona, en cada familia, en cada barrio, en cada ciudad, en cada nación. Los gobernantes de la época decían acerca del apóstol Pablo: este es un revolucionario, este es una plaga. Este hombre es una plaga, no había nada que lo podía detener. Decían de los primeros cristianos: ¿quiénes son estos que trastornan al mundo con esta nueva doctrina? Militantes. Y dice que las armas de nuestra militancia, primero yo tengo que involucrarme, tengo que militar en el reino. Y me dice que las armas que Dios nos ha dado en esta militancia no son carnales. Y si no son carnales, ¿qué son? Espirituales. Y dice: poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda argumentación, todo pensamiento que se va levantando en nuestra mente y va edificando una fortaleza para que ahí no entre el Señor, para que ahí no entre la luz del Espíritu, para que no entre la palabra de Dios. El diablo es especialista en levantar fortalezas y en poner argumentos todo el tiempo en nuestra mente contra el conocimiento de Dios. Hablaba con alguien en un encuentro en esta semana, con un grupo pequeño, de la importancia que tiene que nosotros podamos discernir lo que escuchamos y podamos tener fundamento bíblico. Yo digo, estamos en un tiempo tan particular donde cualquier pastor se puede parar adelante y puede decir cualquier cosa y la gente dice amén, porque hay una ignorancia escritural, porque no hay conocimiento de la escritura y porque no hay conocimiento espiritual, no hay experiencia con Dios. El Señor dice en su palabra: el pueblo pereció porque le faltó
Conocimiento. Y la palabra conocimiento no habla de un conocimiento intelectual, sino habla de un conocimiento experimental. José no conoció a María hasta después del alumbramiento del Señor Jesús. Habla de una relación íntima. Y el conocimiento tiene que ser experimental, a través de una experiencia constante y continua con Él. Una cosa es tener la idea en mi mente de que el fuego quema, y otra cosa es meter la mano en el fuego y quemarme y tener la experiencia de haberme quemado, ¿verdad? Una cosa es tener la idea en mi mente de que si me tomo un vaso de agua helada en medio de una tarde calurosa me puede refrescar. Es la idea, pero otra cosa es agarrar el vaso de agua en una tarde como la de ayer y tomármela y experimentar el refresco que trae esa agua a mi vida. Una cosa es la idea, una cosa es la experiencia. Una cosa es construir una identidad de Dios, porque escuchamos a un pastor que dice que Dios es amor, y a otro que dice que Dios es misericordia, y a otro que Dios es justo, y me voy construyendo, no por mi propia experiencia de conocer a Dios, me voy construyendo una identidad de Dios, y no hay nada más lejos de la realidad que una identidad. Una cosa es saber que Dios es amor, y otra cosa es temblar bajo la presencia de un Dios amante y amoroso. Es otra cosa. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es Dios mismo. Es una locura lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero la palabra dice que el Señor Jesús dijo, la Escritura dan testimonio de mí. La palabra profética más segura es la Biblia, la que nos revela la voluntad generalizada. Pero puedo tener toda la Escritura metida dentro de la cabeza sin ninguna experiencia con Dios y se transformó solamente en información religiosa. ¿Me entiendes de qué hablo? Y hay cristianos que tienen una cabeza así grandota, llena de información religiosa, y un corazón chiquito así, porque no hay experiencia con Dios, porque cuando la experiencia y la palabra van juntas en nuestra vida, se ensancha no el conocimiento intelectual, se ensancha nuestro corazón y la palabra de Dios la empezamos a poner por obra en nuestra vida y no querer aplicársela en la cabeza al otro. ¿Amén? ¿Me entienden? No estoy difícil. ¿Se entiende? Las armas que Dios nos ha dado son espirituales en esta militancia y son poderosas en Dios para la destrucción de todas fortalezas y argumentos que se levantan con altivez contra el conocimiento escritural y experimental de la persona de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Pasaje más. Segunda de Timoteo. A ver, vamos a ir en este orden. Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 11 y 12. Es Pablo escribiéndole a su hijo espiritual. Es Pablo dándole directivas a un obrero. Y le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Y aquí entra esto de la militancia, y que milita, pelea la buena batalla de la fe. Y le dice, pelea esta batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea, pelea. No físicamente, no contra tu esposa, contra tu esposo, no contra tu amigo, contra tu vecino, no con el que anda por la calle.
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Detrás de una persona hay una operación espiritual. Las personas viven bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno de las tinieblas, no hay punto medio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y 5. Otra vez aparece la palabra militar, militante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un militante no se enreda en cuestiones de la vida, porque tiene como meta un militante agradar a aquel que lo llamó por soldado, y esto es fundamental. ¿Quién me llamó? ¿Quién te llamó? Esto define muchas cosas, porque define a quién voy a agradar. ¿Quién te llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién dio su vida en la cruz? ¿Quién cargó sobre sí mismo todos tus pecados y los míos? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién venció las tinieblas y juntamente con él, mediante la fe, nos resucitó una nueva vida? ¿Quién me llamó? ¿Quién me salvó? Define a quién voy a agradar. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Se sobreentiende que es soldado, soldada. No sé si está la palabra, pero es para hombres, para mujeres, que debemos militar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vivimos en un escenario muy particular, donde reina la desesperanza constante y continuamente a nuestro alrededor. Reina la desesperanza, la tristeza. La gente perdió la esperanza en todos y en todas las cosas. No hay esperanza. Cuando uno habla con la gente que tiene alrededor, se encuentra con gente desesperanzada. ¿Saben lo que es la esperanza? Es esperar con fe. La gente ya no espera nada de nadie. Está desesperanzada, cargada de tristeza. El dolor y el sufrimiento y la incertidumbre reinan a nuestro alrededor. Por todo lo que acontece, estamos bombardeados todo el tiempo por malas noticias. Bueno, yo esto lo digo constantemente, decidí mirar menos noticias, me gusta mirar noticias. En la época del COVID era cuántos contagiados había y cuántos habían muerto. Ahora es robo, entradera, asaltos, muertes. La mala noticia constantemente llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Los medios de comunicación del sistema se instalaron en nuestra vida. La inseguridad en la que vivimos, el caos económico, no solamente que vivimos, sino que nos espera, porque es solo tener sentido común, aunque a mí me digan yo no estoy haciendo política, soy apolítico. Que la inflación está abajo de 3, cuando vas a la carnicería, andá y decirle al carnicero que la inflación está abajo de 3. Andá y decirle al panadero que la inflación está abajo de 3 y andá a pagar el gas y la luz y decirle que está abajo de 3. Yo sé que son buenos datos macroeconómicos, pero la realidad es que económicamente estamos todos recortando. El caos económico,
la grieta política, las malas decisiones de aquellos que nos gobiernan y nos gobernaron. Y a esto se suma lo que acontece en lo personal de cada uno de nosotros. Familiares directos, enfermos, partida de seres queridos, amigos y hermanos muy amados sufriendo. Este es el escenario donde nosotros nos movemos cada día y tenemos el desafío de mantener nuestra fe intacta, mantener nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que nos llamó, en aquel que es la roca inconmovible, que es Cristo. Él es la roca donde podemos depositar totalmente nuestra confianza con la plena certeza de que no vamos a ser conmovidos, porque Él es la roca inconmovible. Es la piedra fundamental donde se sostiene todo el edificio. El que tiene el control de todas las cosas, el destino de tu vida y de mi vida está en sus manos si tenemos fe, confianza y estamos enfocados en su propósito, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no funciona para todos igual. Para todos igual no es. No funciona para todos igual. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y a los que están enfocados en su propósito, Dios es el único, para aquellos que le aman y están enfocados en su propósito, es el único que puede cambiar lo que parece una maldición en una bendición, y esa maldición que es transformada en bendición va a cooperar para que yo pueda avanzar y cumplir el propósito de Dios en mi vida. No funciona para todos igual. Amén. Yo tendría que usar mucho tiempo para hablar del propósito solamente. ¿Cuál es el propósito de Dios? No voy a hablar de este tema, pero toda persona necesita tener un propósito para vivir, y cuando yo no estoy metido dentro del propósito de Dios, me voy generando otros propósitos económicos, familiares, y de esto, y aquí trabajo, y tengo otros propósitos porque necesito un propósito para moverme, y cuando no estoy en el propósito de Dios, estoy en otros propósitos. Y el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y lo que Él se propuso en mi vida y en tu vida es formarnos a la misma imagen de Cristo. Dios no tiene muchos propósitos, Dios tiene un solo propósito, es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Es lo que dice la Escritura, no es el invento de alguien en particular. Un solo propósito. Amén. El desafío es mantener nuestra fe intacta, mantener nuestra esperanza y confianza en aquel que nos llamó. También el desafío es ser sal y luz en medio de este contexto, que es poder llevar bien a cada lugar donde Dios nos ha puesto, con cada persona que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Ser sal y ser luz significa esto. Parece que es un escenario bastante adverso, donde nuestra fe está constantemente bombardeada. El diablo en este tiempo, como nunca antes, está poniendo bombas en los cimientos de nuestra fe. Quiere dinamitar tu fe y mi fe. Y hago un paréntesis rápido para decir, fe no es pensamiento positivo. Fe no es que yo declarar en fe que Dios va a hacer. No es declarar eso, no es fe, declarar, decretar. Fe es creerle a Dios y moverme de acuerdo a lo que Dios dice. Y encuentro lo que Dios dice en la palabra profética más segura. Aquí encuentro la voluntad general de Dios para mi vida y la voluntad particular del Espíritu Santo guiándome en la voluntad particular. Fe es creerle a Dios y moverme de acuerdo a lo que Dios dice. Fe no es pensamiento positivo, fe no es declarar, fe no es tantas cosas que se dicen por ahí. Fe es creerle a Dios, aunque no vea, sabiendo con total certeza de que Dios va a cumplir lo que prometió,
que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios, lo que Él promete, lo cumple. Amén. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos los pies puestos sobre la tierra en este mundo. No es que nos volvimos de la noche a la mañana ahora en espiritualoides, que negamos la realidad en la cual estamos insertos. No, mire, el espiritual no es el que anda haciendo aladeltismo por el tercer cielo y no se da cuenta de lo que pasa. Ese no es el espiritual, el que está temblando, el que está volando. No, el espiritual tiene los pies puestos sobre la tierra, es consciente de lo que está pasando, de lo que tiene que enfrentar. El espiritual es aquel que tiene los pies puestos sobre la tierra, pero la mirada y el corazón puesta en Dios. Y es capaz de tomar su cruz cada día y seguir al Señor en cualquier circunstancia. Una definición sencilla de alguien que para mí es espiritual. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos los pies puestos en este mundo. No ignoramos la realidad, pero debemos poner nuestra mirada y nuestro corazón en Dios. Esto es un espiritual. Aparece la palabra 2 o 3 veces, militamos, milicia. Esta palabra viene de militar, de milicia, de un ejército. El apóstol Pablo hace referencia a esto en otros pasajes que leímos, como 1 de Timoteo 6, 11 y 12, pelea la buena batalla de la fe. 2 de Timoteo 2, 4 y 5, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó o lo tomó por soldado. Efesios capítulo 6, versículo 10, vístanse de toda la armadura de Dios. Y también dice en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores y huestes espirituales de las tinieblas, de maldad. Amén. Algunas reflexiones. Pertenecemos al único y gran ejército de Dios. El ejército de Dios. Por ende, todos nosotros tenemos que ser militantes. Tenemos un solo general que es nuestro modelo a seguir y que va delante de nosotros. Y que la palabra del Señor en hebreo nos dice que tenemos que poner los ojos en Él, autor y consumador de la fe, quien sufrió el oprobio poniendo el gozo delante de Él, y dice que nuestro ánimo no se canse, no decaiga. Tenemos un modelo a seguir que es nuestro Señor Jesús. Y tenemos que estar como militantes activos, no pasivos. Hay un dicho que no está en la Biblia, pero que es muy real: el cocodrilo que duerme. Por eso el Señor dice: velen, oren, para que no entren en tentación. Mi hermano, si no todos nos dormimos espiritualmente, el diablo enseguida nos puso 4 velas y nos veló. No se puede dormitar, no se puede ignorar la realidad espiritual. Algunos ignoran la realidad espiritual. No podemos estar pasivos, tenemos que estar activos. Estamos en un conflicto espiritual, en una guerra, que ya sabemos el resultado final, no hay ninguna duda. Cristo venció en la cruz, despojó los principados, las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabemos el resultado final.
pero no puedo estar enfocado en otra cosa. Hay batallas, aunque sea el resultado, hay batallas que hay que vencer día tras día en nuestra vida mediante la fe y la mirada puesta en el Señor. Dios me permitió estar en el proceso de la guerra de Malvinas y el conflicto bélico se desató el 2 de abril y yo me incorporé al ejército el 4 de marzo, 4 de marzo, hacía un mes que estaba adentro, estábamos en guerra. No fui a las Malvinas, pero hice apoyo logístico en el lugar donde me tocó, y cuando estamos en guerra no se come, no se duerme, no se nada, alerta constante, continua. Entiéndanme, yo no digo que no hay que dormir, no hay que comer, pero ojo, necesitamos estar atentos, alerta, despiertos espiritualmente, velando. Un soldado en una guerra tiene 2 tareas importantes. La primera es asegurar posiciones y no dejar que el enemigo avance. Cuando las tropas argentinas descendieron en Puerto Argentino, aseguraron pistas de aterrizaje, medios de comunicación, lugares estratégicos para que el enemigo no pueda avanzar. En ese escenario que describimos recién, y somos bombardeados todo el tiempo, el enemigo quiere movernos de nuestro posicionamiento. Y la pregunta es, ¿sabes cuál es tu posicionamiento? ¿Dónde te puso el Padre? Juntamente con Cristo. Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. En Cristo nos movemos, en Él existimos, en Él somos. Con y en Cristo aparece en todo el Nuevo Testamento, dejándonos claro cuál es nuestra posición. En Cristo ustedes son más que vencedores. El que está en Cristo es nueva criatura. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene vida. Nuestro posicionamiento es en Cristo. El Padre nos colocó en Cristo. Tengo algunos textos. Colosenses capítulo 3. Versículo 3. Porque habéis muerto. ¿Cuándo moriste? ¿Cuándo morí? Cuando me uní a Cristo por fe, ¿verdad? En muerte y en resurrección. Voy a leer del versículo 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué buena noticia! El diablo quiere moverte y quiere moverme de este posicionamiento en el cual yo no lo pude hacer por mi capacidad, sino que el Padre me puso en Cristo y te puso en Cristo mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con Él algunas cosas. Eso me pasó. Perdón. Son todas las cosas juntamente con Cristo. Tengo algunos más, pero no los vamos a... Sigue. Al 37. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja que va al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que habita en tu vida y en mi vida. En quién estamos posicionados, porque el Padre nos puso en Cristo. Amén. Solo tenemos que, mediante la fe, permanecer ¿en quién? En Cristo. Por eso es tan importante Juan capítulo 15. Jesús habla acerca de los pámpanos y de la vid, y aparece 10 veces en los primeros 4 versículos la palabra permanecer. El que permanece, el que permanece, el que permanece, el que permanece. Solo tenemos que permanecer. ¿Cómo vamos con el horario? No voy a terminar. Predico 5 minutos más y cortamos acá. Permanecer sin ser movidos de Cristo. El pámpano no tiene que hacer nada espectacular para crecer y nutrirse. Ustedes vieron un pámpano que tiembla, un pámpano que hace algo en particular. Lo único que tiene que preocuparse el pámpano es estar unido a la vid, para que todo lo que pasa por la vid nutra al pámpano. Y lo único que necesitamos es permanecer, no perder el posicionamiento, no distraernos, no desenfocarnos, para poder en Cristo avanzar en medio de este contexto que hablamos. Las tinieblas quieren que retrocedamos, que no tengamos claro cuál es nuestro posicionamiento, que nos sintamos lejos todo el tiempo. ¿No te pasa que a veces cuando no tuviste una buena semana de oración, cómo te sentís? Lejos. ¿No te agarra esa sensación de que estás lejos de Dios? ¿Verdad? Pero Cristo está en tu vida y vos en Cristo. Sí tengo que modificar y tener tiempo de comunión con Él, tiempo de calidad, pero Cristo está en tu vida y en mi vida, y esto no cambia. Y las tinieblas quieren hacernos sentir lejos, no amados, aturdidos, inseguros. Dios está en control de todo. Amén. Yo tengo que asegurarme de permanecer en Él, amarle a Él y estar enfocado en su propósito. Lo segundo que digo, y termino con esto para continuar el próximo domingo. Lo segundo que un ejército hace es conquistar, avanzar. Y debemos conquistar áreas en nuestra vida, en el plano espiritual, áreas que todavía no están rendidas bajo el gobierno del Señor. Y si uno se pone a revisar su vida, yo lo hago constantemente, a hacer un autoexamen de conciencia, a revisar mi vida, me doy cuenta que tengo muchas vidas que están bajo el gobierno del Señor, pero muchas otras todavía no. ¿Vos tenés todas? ¿Todas?
Pues por ello te estoy diciendo que yo tengo algunas áreas que todavía no y vos tenés todas. Y hay áreas que no, ¿verdad? Que todavía no están. Necesitamos conquistar espiritualmente esas áreas para que estén rendidas. Hay muchas que están rendidas, pero ¿cuántas otras que no? Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Cristo tenía toda su vida rendida a la voluntad del Padre. Y dijimos que Él es nuestro modelo. Muchas veces queremos pelear y vencer en este escenario espiritual y en este escenario en el cual nos movemos con armas naturales. Es imposible con armas naturales. Dios no nos ha dejado huérfanos. No los dejaré huérfanos. Voy a enviarles el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, la palabra Paracleto, otro como yo, que no está limitado al tiempo y al espacio. Mi Espíritu, el Espíritu Santo, que estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes. Otro día vamos a hablar en, con y sobre. Otro día. No nos dejó huérfanos. En medio de este mundo y sin armas, nos dio armas espirituales. Dice claramente: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un recinto fortificado, un lugar donde tiene grandes murallas, está fortificado para que lo de afuera no dañe lo que está adentro. Es una fortaleza, preparado para resistir ataques o invasiones desde afuera, en medio del escenario que describimos, en una sociedad en la cual estamos insertos y describimos recién. Es ideal para que las tinieblas, a través de todo tipo de mentira, vaya levantando fortalezas en nuestra mente, donde cada vez es más difícil que entre la luz, la verdad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Termino con esto. ¿Cuáles son algunas mentiras que generan fortalezas en nuestra mente? ¿Dónde estaba Dios en esa circunstancia difícil que te tocó atravesar? Ese es el que viene y te come la oreja y hace un monólogo interno ahí adentro, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Van generando fortalezas. Dios no te ama, porque si te amaría no tendrías que vivir mentiras que van generando fortalezas. Dios se olvidó de vos. Está tan ocupado con tantas cosas. ¿Te parece que Dios puede olvidarse de vos o de mí? Dice la Escritura que ni siquiera un cabello se cae de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Que si alguien tocara nuestra vida es como si tocara a la niña de su ojo. Y nos dice en Mateo capítulo 6, cuando habla de que no nos preocupemos en qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro Padre sabe. ¿De qué cosas tenemos necesidad? Algunas mentiras más. Si fueras hijos de Dios no tendrías que pasar por esta situación. Estas mentiras van generando fortalezas en nuestra mente. Cada vez nos sentimos más lejos de Dios. La tristeza gana lugar en nuestra
nuestras emociones, en nuestra alma, el desaliento, la confusión, la frustración, y luego vienen los pánicos, las fobias, la ansiedad y la depresión, que es una estación antes que la muerte. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que quiere demostrar o refutar o justificar algo. Todo el tiempo las tinieblas y nuestra naturaleza caída van generando argumentos. Y la palabra de Dios, la verdad de Dios, comienza a perder peso en nuestra vida. Pero dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios y espirituales para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son nuestras armas? Dejemos acá. Amén. Es muy importante, de esto depende si vivimos con gozo o vivimos sumergidos en la tristeza, en el desaliento, en el desánimo. Congregaciones enteras de cristianos que caminan por la vida pateándose la pera. ¿Y cómo va ahí? Mi hermano, Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría, Él es quien nos contenta, Él es quien suple todas nuestras necesidades conformes a sus riquezas en gloria. Él es, miren que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Recité Colosenses capítulo 2, versículo 8. Amén. Nos hace bien la palabra de Dios. Nos hace bien cuando volvemos a redescubrir qué es lo que ganó Cristo a nuestro favor, que Él opera, vive en cada uno de nosotros.